Momentos de reflexión con el pastor y evangelista Luis Alfonso Rincón. Iglesia, Comunidad Cristiana Casa de Oración. Devocional. La llanura y el monte. En el capítulo 19 de Génesis se alternan significativamente la llanura y el monte como símbolos de juicio y salvación respectivamente. Mis amados hermanos, sabemos que cuando Abraham le dio a elegir a su sobrino Lot la tierra en la que él quería vivir, Lot escogió la llanura del Jordán. ¿Por qué razón? Porque toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Sin embargo, mientras tanto que Abraham habitó en la tierra de Canaán, Lot habitó en la llanura y fue poniendo poco a poco sus tiendas hasta Sodoma. De modo que Sodoma era una ciudad asentada en la llanura. Mis amados hermanos, cuando Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra, vinieron los ángeles y sacaron a Lot, su esposa y sus hijas, y le dijeron que escapara al monte. Pero Lot ruega poder refugiarse en Zoar. Era una pequeña ciudad que también estaba en la llanura. Dios le está diciendo que saliera y fuera al monte. Pero Lot persiste en continuar en la llanura y que iba a ser destruida. Por causa de la petición de Lot, la ciudad de Zoar fue salvada y Lot se refugió en ella. Mis amados hermanos, las ciudades de la llanura, como era Sodoma y Gomorra, y todos sus moradores fueron destruidos. Al día siguiente dice la palabra de Dios que Abraham miró desde el monte y vio cómo el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así que pasado el peligro, mis hermanos, Lot subió a Zoar. Moró en el monte porque halló insegura la llanura de Zoar. Pero aún así, como la llanura del Jordán es objeto de los juicios de Dios, el monte es motivo de la bendición de Dios. Miren, mis amados hermanos, miremos esto. Jerusalén está levantada sobre el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El monte, mis amados hermanos, es el lugar del encuentro con Dios. Allí el Señor, en el monte de los olivos, fue un lugar de encuentro con Elías y Moisés. Fue el lugar de la transfiguración. Desde el monte, el Señor Jesucristo sale con las bienaventuranzas. De allí enseñó su más grande sermón. Y no olvidemos que también desde el monte Sinaí, de allí salió la ley. El profeta Ezequiel y Juan vieron desde el monte la santa ciudad de Dios. Mis amados hermanos, los que conocen a Dios de verdad es porque han estado en el monte con Él. Y están con Él cada día. En el monte se ve la gloria de Dios. En tanto en la llanura se reciben los juicios de Dios. ¿Dónde fue crucificado, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo? En el monte de la calavera o en el monte del Gólgota, que significa igual. Allí en el monte el Señor exclamó el perdón para toda la raza humana, porque no saben lo que hacen. Así que, mis amados hermanos, estar en el monte es garantía de protección. Es la roca eterna de los siglos. Pero permanecer en la llanura, mis amados hermanos,
es exponerse a los juicios de Dios. Cuando Abraham, pensemos en esto, que cuando Abraham se desvió de la perfecta voluntad de Dios, descendió a Egipto, lo cual es bajar desde el monte a la llanura. Oh, mis amados hermanos, que el Señor nos libre a cada uno de nosotros de bajar a Egipto, porque en el llano hay juicio. Allí en el llano, Abraham casi que pierde a su esposa. Abraham supo que de verdad era así. Miremos, amados hermanos, una cosa importante: el problema del templo. En un lapso relativamente breve, dos grandes personajes son acusados y enjuiciados, y ambos sentenciados a muerte. ¿Por qué razón? Por asuntos relativos al templo de Jerusalén. Tenía que ver con el templo de Jerusalén. Y estos dos personajes son el Señor Jesucristo y el diácono Esteban. Miremos en primera instancia, el Señor Jesús desafió a los judíos a que destruyesen el templo y que Él en 3 días lo levantaría. Pero cuando lo oyeron, ellos se espantaron porque el majestuoso templo de Herodes había sido construido en 46 años. La pregunta que había en ellos era cómo él iba a levantarlo en 3 días. Así que lo tildaron que era un blasfemo, que era un loco, mas Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Ellos no lo entendieron así. La idea del cuerpo humano como templo de Dios era una idea inconcebible para los religiosos e impensable. Pero después, cuando los judíos buscaron pruebas contra él para eliminarle, se acordaron de las palabras sobre el templo y rápidamente entonces planearon cómo poderlo condenar y llevar a muerte. Así que ellos dijeron: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro sin mano. San Marcos capítulo 14, versículos 57 y 58. Mis amados hermanos, aquí ya hay acomodo, hay tergiversación. El Señor no habló de un templo hecho a mano. Él simplemente había hablado de este templo. Algunos años después, tal vez 7 u 8, Esteban es llevado ante el mismo concilio que lo juzgó y lo acusó en una forma similar. Dice: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Mis amados hermanos, dice la palabra en 1 Corintios 3:17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ustedes son el templo. Primera carta a los Corintios 3:16-17 dice: ¿no sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros santo es. Mis amados hermanos, Cristo mora en el templo de su cuerpo. El que destruye el templo, sabiendo que es templo del Señor, el Señor lo destruirá a él. Cuidemos el templo donde habita el Señor Jesucristo y la persona del Espíritu Santo. Sea Dios bendiciéndolo hoy y siempre.